Bienvenidos un día más al programa especial Letra Heridos con Mariola Díaz Cano, y en este comienzo del curso académico vamos a hacer un repaso, nos va a hacer un repaso por esos libros en el que tratan lo que es el acoso escolar, bullying o esas diferencias que se encuentran los chavales una vez que comienzan el curso. Yo os voy a recomendar uno de los que me he leído, que es del autor Eloy Moreno, y se llama Invisible. Además, este libro lo van a llevar ahora, están rodando los episodios, va a ser una serie a través de Movistar, de la plataforma de Movistar, es donde vamos a poder ver este libro en episodios. Yo recomiendo, es muy duro, es un libro muy duro porque habla de, es un niño, lo que sufre en el colegio, cómo poco a poco se va apartando, y la verdad que te emociona y te cuesta. Hay momentos si eres madre, te cuesta seguir leyendo por lo que pasa. No pasa, no te lo va contando cómo pasa, habla de las reacciones del niño, de la familia, de los amigos, cómo los amigos no se implican para denunciar lo que le pasa. La verdad que la trama es muy bonito, es un libro muy bonito y te llega, la verdad que te llega. Pues yo ya he hablado de Invisible, te toca. Bueno, pues buenas tardes, hemos vuelto, septiembre, estamos aquí otra vez, verano fuera, vacaciones fuera, y nos vemos pues a las puertas del colegio que se nos abren ya. Entonces, pues efectivamente, el acoso está a la orden del día. Posiblemente haya existido desde que el mundo es mundo, porque siempre en los colegios ha habido, y todos conocemos casos, en todas las generaciones. Lo que pasa es que ahora se ha puesto el foco. Se ha puesto el foco también porque ha habido un aumento muy significativo de pues tanto niños como preadolescentes y adolescentes que han llegado a situaciones límite, incluso pues al suicidio. Entonces, claro, es un problema que cada vez afecta de más manera, porque entre otras cosas también ahora lo que tenemos son los medios de comunicación y la inmediatez de lo que pasa, y también la dimensión que puede adquirir el fenómeno, que se hace mucho más grande con eso, con las redes sociales, tal, y el tipo de acoso que antes era el de meterse con un niño, ahora es a través de los teléfonos móviles, las pantallas, etcétera, etcétera. Con lo cual los riesgos se han multiplicado y los casos, pues lógicamente también. El de Eloy Moreno, de Invisibles, efectivamente, pues en realidad todo el mundo sabemos lo que es el acoso escolar, lo que antes eran los abusones, y los que ya de abusones ya se pasan a mayores, Ahora ya todo, pero en realidad es porque la sociedad pues también se ha radicalizado en muchos aspectos, hay mucha más violencia, y todo pues se refleja en todas las edades. Entonces, bueno, pues sí, como empieza ahora el colegio, lo importante es estar, estos libros que vamos a recomendar, o bueno, que de lo que hemos hablado de Eloy Moreno, de su libro y demás, estos libros son simplemente pues ejemplos, guías, o incluso para saber reconocer si estamos ante un caso de acoso, o tanto por parte de los más pequeños como de los mayores, educadores, profesores, etcétera, etcétera, para que todo el mundo esté un poco con la antena puesta. Entonces son unos títulos que un poco por ejemplos y demás, a lo mejor, sobre todo para los niños más pequeños que todavía no controlen el mundo, pues para que sepan reconocer situaciones donde pueden estar siendo objeto de acoso, o también reconocer al acosador y ayudarlo. Que esa es, o incluso reconocer si ellos están, haciendo acoso. Entonces, muchas veces eso, que incluso el mismo acosador no sabe qué es, o no sabe, o bueno, ahora los niños saben mucho, desgraciadamente saben mucho. Pero bueno, en fin, lo que a lo mejor en nuestras generaciones anteriores
no pasaba más de un tema de que este tiene gafas, este es gordo, este es flaco, este es no sé qué, pero ahora la cosa, nosotros que nos podíamos reír, ahora la cosa ha pasado a mayores. Entonces, pues es un poco para ver el tema y para que todo el mundo esté alerta, tanto los niños como sobre todo en las casas, la familia, los profes y demás, porque es un tema pues muy grave, muy serio. Entonces, bueno, vamos a dar un repasillo, aquí ya que hemos hablado de Invisibles de Luis Moreno. Hay muchos libros y además están dirigidos según las edades. Entonces, para los más pequeños, pues por ejemplo, a través de metáforas y demás, o de historias, que es un poco, que no tienen por qué ser, esto es un libro de... No, simplemente que a través de esa historia conocemos un caso, ¿no? Tenemos un primer título que es este, El día en que Edu se convirtió en cucaracha, que además es una clara referencia a la obra clásica de Kafka, ¿cómo es? La Metamorfosis, Entonces, donde tenemos al protagonista que se convierte en una cucaracha. Pues en este caso se ha hecho como una especie de, en fin, de símil, y se cuenta la historia de este niño. Edu es un niño que de repente un día se levanta y ve que tiene unas antenas en la cabeza. Y entonces se pregunta que, a ver qué va a pasar en este día. ¿Qué pasa? Que eso es como un reflejo de un cambio. Y entonces todos los niños que pueden tener unas características especiales, yo qué sé, incluso hemos podido llegar a meternos con niños que tenían manchas en la cara, por ejemplo. Entonces es un poco ver cómo a través de una situación un poco extraordinaria, donde se ve a alguien, pues un niño pequeño que le salen unas antenas, cómo esos cambios le van a afectar a la hora de verse su propia imagen y la que van a ver los demás. Y entonces pues va viendo, tendrá que ir solucionando pues dónde se va metiendo, las situaciones que va encontrando, sobre esos cambios que le están pasando. Esos cambios, igual que hablamos de antenas, pues hablamos de los cambios, gafas, soy más gordo, me ha salido no sé qué, los granos en los preadolescentes, bueno, todo ese tipo de cambios que uno no entiende tampoco, y encima además los demás le dicen, mira, pues eso. Entonces, es un poco... Además, el autor es Jordi Sierra y Fabra, que es un autor muy reconocido, de mucha trayectoria. Sí, sobre todo enfocado a adolescentes. Enfocado a adolescentes, a niños y demás. Entonces, es, en fin, una voz autorizada sobre el tema. Luego tenemos este también, que este es muy particular. Además es de Brian Bones y es El fantasma del profesor de matemáticas. Y es de la serie El Club de los Empollones. Si hay una categoría o unos chavales en el cole que son mirados, remirados, señalados y demás, son los empollones. Todos conocemos a alguno, todos hemos tenido a uno en clase, todos lo hemos mirado como si fuera un bicho raro, y además y encima además que sobre todo es la envidia, total, la envidia de decir, pero bueno, este tío, para acá, para allá, en fin, niños o niñas, empollonas, aquí no discriminamos, de eso, ¿no? Que hay empollonas y empollones. Y esos están señalados, y muchos enfilados, porque además son unos repipes, unos sabiendos y unos tales y unos cuales, pero no, es que ellos son así. Son así. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros le decimos repipes, sabiondos, tal, para acá, para allá, pero ellos muchas veces se pueden sentir, pues, muy mal por eso, porque no tienen la culpa de ser empollones. ¿Qué va? Entonces, estamos hablando de los empollones y hay la categoría superior, los niños superdotados, los de altas capacidades. Esos son los de los niños que más acoso sufren, porque además se aburren en clase, sacan menos notas, y igual que muchos lo señalan porque es el más tonto de la clase, no, al revés, puede ser que lo que pasa es que es un niño de altas capacidades y hay que saber reconocerlo también, pero esos se llevan la cruz,
Entonces, en este caso, en esta historia, pues es que es un club de empollones. Y claro, como se sienten especiales y se sienten un poco marginados, pues lo que hacen es unirse. Y se dedican a investigar misterios, y este es uno. Entonces, bueno, a través un poco del humor y demás, para poner el foco un poco en ese niño, en esos niños, en esos clásicos empollones, que, en fin, pues son objeto de burlas y demás. Y luego ya nos vamos a un poquito más mayores, y tenemos aquí este de Sin Miedo, que es de Manuel Alonso. Aquí ya los niños son ya un poquito más mayores. Ya una adolescencia a lo mejor. Una preadolescencia, adolescencia, y conocemos a un niño que se llama Víctor, que está señalado por su orientación sexual, que eso es ahora uno de los temas también muy candentes, y donde también se pone mucho el foco, y que también se llevan sus en fin, a por ellos. También son objetivo son objeto, y son muchas de las víctimas de acoso son estos niños cuya orientación sexual, que además estamos en unas edades donde precisamente la están descubriendo. Están descubriendo la sexualidad, están descubriendo por dónde van, y es normal la confusión tanto en ellos como en los demás. Y en los demás por no saber gestionarlo, bueno, en todos, en los demás y en ellos por no saber gestionar bien ese tema. Lo más importante, pues estar, sobre todo que en las familias tengan el apoyo mayor, y porque si también empezamos que en la familia tenemos problemas y hay rechazos, pues en el colegio mal vamos. Entonces es un tema muy importante, porque ahora, afortunadamente, esos casos están mucho más, se conocen mucho más, están muy visibilizados, y entonces hay que saber tratarlos, porque son edades muy complicadas en ese tema. Entonces, bueno, pues también a través de la historia de este chico nos vamos viendo en ese mundo. Y ya terminamos con este, que se titula Nunca, de Gloria Castallares, donde también tenemos a otro niño, que es Álvaro, que está en la ESO, y se cambia de instituto. ¿Y qué pasa con los cambios? Pues que son malos, son muy malos, en estas edades son malos. Y sobre todo en familias a lo mejor que van... Aquí nos metemos ya en cambio de instituto, y además también nos metemos en el tema de la población inmigrante, que también se puede ir moviendo, o que llega de nuevas, y además tenemos ya el componente racial, que también está en el foco. Con lo cual se junta entre los cambios de instituto, y que además eso, que pueda ser a lo mejor de otro país, con otra raza, de tal, y se juntan varios factores. Y entonces también son chavales proclives a ser víctimas de acoso. Con lo cual, a través de estas historias, uno, pues, además en este caso, en la de Nunca, son dos niños, él llega de nuevas a un instituto, se empiezan a meter con él, pero también hay otro chaval que es objeto de acoso, y los dos deciden ayudarse, porque si yo ayudo, me pueden ayudar. Igual que también hay en otros casos en que se puede jugar, por ejemplo, la psicología inversa, intentar hacerse amigo del acosador. Entonces, bueno, pues hay muchas historias, muchas técnicas, y un poco a través de la literatura podemos ver distintos casos, distintas situaciones, o distintas formas de resolver pues un tema que nos afecta pues a todo el mundo. Así que bueno, yo creo que... Y recordamos que muchas veces los niños son espejos efectivamente, de lo que ven, se dice en casa, de lo que escuchan en casa, de esas bromas que algunas veces pensamos que ellos no lo captan. Y si lo gastan. Esas miradas a lo mejor que nosotros como adultos no le damos importancia, pero ellos cogen y asimilan, son espejos de lo que nosotros los padres o los adultos reflejamos ante la sociedad. Los adultos tenemos filtros, pero ellos no. Entonces, tenemos filtros, o a lo mejor no los tenemos cuando estamos en un ambiente familiar, y ahí los filtros los perdemos. Pero están los más pequeños. Y entre los más pequeños, bueno,
Pero ya preadolescentes, adolescentes, hay que tener, porque se está formando la personalidad y es cuando se termina de formar la personalidad entre los 12, 20 años, la personalidad se tiende a hacer y ya como seas ya va a ser muy difícil que te cambien. Sí. A partir de los 25 ya es complicado que te cambien, ¿eh? Entonces, vamos a ver, hay que afianzar bien esos años tan complicados donde todo se está haciendo, la personalidad y el físico. Con lo cual uno primero se tiene que aceptar la personalidad y ya el físico, ya aparte de, si uno tiene una buena personalidad asentada, estable y demás, el físico, bueno, pues luego tendrás ser más gordo, menos gafas, menos gafas o tal. Pero te aceptarás conforme Pero te aceptarás, entonces lo primero es esa aceptación y esa aceptación se puede conseguir también con el reflejo de los demás. Entonces, bueno, y lo que leer. Más queremos... Hay que leer para ver que hay no... que leer a ver, todas las historias, la literatura es un reflejo de la vida, con lo cual, pues es que... De todo podemos aprender, de todos aprendemos estos libros. Exactamente de todos. Así que bueno, yo creo que ha sido un repaso muy completo. Pues muchas gracias, Mariola. Pues venga, y nos vemos ya más adentrados en septiembre. Metidos en septiembre. Pues muchas gracias. Venga, hasta luego.